Nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos y barreras en las relaciones, mis hermanos, entre países. Oímos de guerras y posibles guerras. Esta semana el tema de Estado Islámico y la guerra en los países del Medio Oriente sonó mucho en las noticias, ¿no es cierto? El retiro de tropas, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Oímos de divisiones, de peleas por territorios. Oímos en guerras que incluso terminan sangrientas. Yo estuve investigando acerca de cuántas guerras hay en la actualidad. Y en la actualidad hay más de 40 guerras, conflictos armados, donde han muerto 1,000 o más personas. Más de 40 en la actualidad. 5 de ellos han muerto 100,000 o más personas en 5 de esos conflictos armados que aún están peleándose. Hay barreras de separación entre países, tribus, razas, comunidades y entre personas también. Y todas esas guerras y toda esa división y esa separación es solamente evidencia de una separación más grande, de una separación mayor, que es la separación del ser humano con Dios. Todas esas divisiones entre nosotros y guerras entre nosotros, desde la guerra en el matrimonio, que termina en divorcio, hasta la guerra política, territorial, económica, que pelean las grandes naciones, todo conflicto es una evidencia de un conflicto mayor. Ese conflicto grande que hay entre los seres humanos y su creador. Pero hace 2000 años, Jesús nació y se anunció que Él venía a establecer la paz entre Dios y los hombres. ¿Cuántos están contentos por eso, mis hermanos? Agradecidos por eso. Alegres por eso. ¿Cuánto nos gozamos en eso? Aún en medio de las tribulaciones nos gozamos en que tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Y ese es el anuncio que hacen los ángeles a los pastores. Leamos el texto, mis hermanos. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Yo lo leo y ustedes me siguen con la lectura, por favor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, porque será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Está este grupo de pastores cuidando las ovejas. Estas ovejas seguramente serían sacrificadas en el templo unos meses adelante. Estos hombres, los pastores, eran hombres rechazados por la sociedad. Cuando estaba estudiando este pasaje esta semana, mis hermanos, me sorprendí por ese hecho. Generalmente los pastores se pintan muy bonitos, ¿no es cierto? Y en los dramas de Navidad, los pastores van ahí bien, digamos, con sus ropitas bien planchaditas y van bien limpiecitos a visitar al niño Jesús, a la familia de Jesucristo que está ahí en el pesebre. Pero si a ti te tocó
representar a los pastores, te tocó el peor personaje que tú pudiste haber escogido. Los pastores eran personas que no tenían buen testimonio, así que su testimonio no era aceptado en las cortes de aquel tiempo. Eran considerados malhechores, sinvergüenzas, tramposos. Eran personas que tenían que pasar cuidando las ovejas por tanto tiempo continuo que no podían ir al templo, no podían ofrecer sacrificio, no podían recibir la noticia de que habían sido purificados por los sacrificios que ellos habían venido a ofrecer al templo. Eran rechazados. Uno de los comentaristas que estaba leyendo dice que no debemos romantizar la ocupación de los pastores, como verlos en una luz romántica. Mira qué lindo los pastores recibiendo este anuncio de los ángeles. En general, dice este comentarista, los pastores eran deshonestos, inmundos de acuerdo a los estándares de la ley. Los pastores representan a los marginados y a los pecadores. Y escuchen esto, mis hermanos, el Dios de los cielos y de la tierra escogió un grupo de marginados, malhechores, sinvergüenzas, tramposos como los pastores, para que escucharan el primer anuncio de que Jesús había nacido. La misericordia grande de Dios, ¿no es cierto, mis hermanos? Y tú dices, pues esos serán los pastores. Hermano, tú y yo somos un pastor. ¿De dónde Dios nos ha rescatado, mis hermanos? De trampa, de maldad, de divorcio, de relaciones rotas, de adulterios, de fornicaciones. ¿De dónde Dios te ha sacado a ti? Tú eres uno de estos pastores. Que se te ha anunciado el evangelio, no porque eres limpio y lindo y justo y piadoso, sino porque este es el mensaje de salvación que tú necesitas escuchar. Aquí está la misericordia de Dios desde el mismo momento que Jesús nació, mostrándole a estos pastores que había llegado el Salvador. ¿Por qué los pastores? ¿Por qué no sacerdotes en el templo? Los ángeles hubieran hecho un buen concierto ahí en el templo, ¿no es cierto? En Jerusalén, en la capital de la nación. Con los sacerdotes, con los escribas, con los conocedores, con los religiosos. Pero no, Dios decidió visitar a estos pastores revelando la gracia, la amplitud de la gracia de Dios. O sea que Dios salva a quien menos tú te lo esperas. ¿Saben lo que yo pienso a menudo, mis hermanos? Que los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Jesús, llegaremos al cielo y vamos a decir, este sinvergüenza está aquí. Este que me hizo trampa a mí en el negocio que hicimos, este está aquí. Y personas que tú y yo pensamos que íbamos a ver allá. Vamos a preguntar por ellos y no se van a encontrar por ninguna parte. Porque no son los perfectos y buenos que son salvos, sino aquellos que descansan en el único perfecto y bueno que es Cristo Jesús. Y cada día tú puedes recordar eso, mi hermano. Y esta Navidad, tal vez tú estás lleno de culpa en tu corazón. ¿Y sabes cuáles son las buenas noticias? Que Jesús vino por malhechores, por sinvergüenzas, por deshonestos, por fornicarios, por adúlteros, por homosexuales, por ladrones. Incluso Jesús vino por legalistas, por aquellos que piensan que viviendo una vida buena pueden llegar a Dios. Jesús vino por ellos también, porque también son malos y necesitan la salvación que Cristo ofrece. El apóstol Pablo dice en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Todos somos los pastores. Todos somos esos malhechores que necesitan recibir el anuncio de que Jesús vino. A estos marginados se les dio la primera noticia. Ellos estaban ahí en las vigilias de la noche, cuidando el rebaño.
Miren lo que sucedió, mis hermanos, versículo 9. He aquí, esa palabra, he aquí es, miren, esto es una sorpresa. Esto no lo podemos pasar por alto. Esto es la parte más emocionante de la narración. Miren, presten atención, no pierdan este detalle. Se les presentó un ángel del Señor. Hermanos, las personas de Israel no querían acercarse a pastores. No querían pastores cerca de ellos, porque generalmente se entendía que eran inmundos, porque no habían participado de la adoración en el templo. Pero cuando la gente rechazaba a estos pastores, un ángel se les presentó, un ángel del Señor. Habían pasado, mis hermanos, 400 años desde que el último profeta había hablado en nombre de Dios, profeta Malaquías. 400 años sin revelación directa de Dios. Estos pastores están ahí, seguro han escuchado la ley, seguro tienen conceptos de un Mesías que vendría. Pero esto es algo impresionante. Se les aparece un ángel ahí en toda su majestad, en todo su poder. ¿Y cómo reaccionaron? Versículo 9. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor, la brillantez del Señor, la brillantez de la gloria de Dios rodeó de resplandor. Esto es Dios mismo revelándose a estos pastores. Y tuvieron, ¿qué, mis hermanos? Gran temor, aterrorizados. Les temblaban las piernas, podemos decir en nuestro lenguaje común, ¿no es cierto? Versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. De gran temor a gran gozo. Ustedes saben, esa palabra gran es megas. De un mega temor, un mega terror a un mega gozo, a un grandísimo gozo. ¿Qué cambio, no es cierto? ¿Cuáles son esas noticias que traen gozo? Esas buenas nuevas. Estos ángeles fueron los primeros evangelizadores. Os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy, os ha nacido a ustedes, pastores, a ustedes, sucios, inmundos, a ustedes. El ángel le está dando esta noticia muy individualmente a estos hombres. Os ha nacido hoy a ustedes. Esto no es así en general, bueno, a todo el mundo, y todo el mundo, pues, al final de cuentas va a ser salvo porque Cristo murió en la cruz. No, esto es para los que creen en Jesús. Esto es específicamente para aquellos que confían y descansan en la obra de Cristo. Os ha nacido hoy a ustedes de manera específica, individual, en la ciudad de David, un Salvador. Y aquí hay 3 títulos. Salvador, que es Cristo el Señor. Él les salvará, Él les rescatará, Él es el Mesías. Eso quiere decir la palabra Cristo, el Mesías. O en español diríamos el ungido. Cristo en griego, Mesías en hebreo, en español, ungido. Cristo es el ungido de Dios, el enviado de Dios. Ya no estén esperando más. Cristo es el que estaban esperando. Él es Señor. Y estos títulos son bien importantes. Miren conmigo el versículo 1 de Lucas 2, mis hermanos. Lucas 2:1. Ahí arribita, no tienen que ir muy lejos. Lucas 2:1. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? De Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Por eso José y María tuvieron que salir de Nazaret y viajar hasta Belén, porque todos tenían que entrar en un censo del Imperio Romano. Augusto César, el emperador romano, este hombre, se daba los títulos de Salvador del imperio, y de Señor de todos sus súbditos. Y en un pueblito insignificante, donde vivían aproximadamente 500 personas. Esta es una aldea, mi hermano. Hay un bebé que nació en un lugar
de cuidado de animales y está arropado en unas vendas, bien abrigadito, puesto en el hueco donde comían los animales. Y el ángel dice, ese niño es el Salvador y el Señor. No el que está allá en el trono del imperio romano, sino el que está ahí en el pesebre. Ustedes ven, mis hermanos, cómo todo lo que tiene que ver con Dios es contracultura. Los ángeles no se presentaron ante la élite religiosa, sacerdotes, escribas, fariseos, sino a un grupo de pastores, los rechazados, los sinvergüenzas, los ladrones. Y Jesús no nació allá en un palacio, con las más grandes comodidades, sino en un pesebre. Viniendo en humildad y en pobreza. Y dice el apóstol Pablo, para que tú y yo fuésemos enriquecidos. El emperador romano decía, yo soy Salvador, yo soy Señor, como los políticos de hoy en día. Yo vengo a salvar esta nación. Yo vengo a levantar esta nación como el ave fénix de entre las cenizas. No pongas tu confianza en presidentes, no pongas tu confianza en diputados, en ministros. Cristo Jesús es el Salvador y Señor. Nosotros en esta vida cristiana estamos esperando la llegada de Jesucristo el Rey, que viene a gobernar esta tierra. Él pondrá paz en este mundo. Las naciones y los reinos pasarán. Cristo vendrá como Rey por segunda vez a gobernar. No te pierdas de vista esta importante noticia. Cristo es el Salvador, Él es el Señor. Versículo 12, vayan a verlo, le dicen los ángeles. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No era muy difícil encontrar a un bebé en un lugar de cuidado de animales en Belén. Era un pueblito pequeñito. Eso rápido se iba a encontrar. ¿Dónde escuchan un llanto? Bueno, caminemos por estas par de calles por aquí, ¿verdad? Por ahí vamos a encontrar un llanto. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, versículo 14, mis hermanos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Escuchen esto, mis hermanos. Cuando dice las huestes celestiales, esto quiere decir el ejército de ángeles de Dios. Esto es un ejército. Esto es un army. ¿Y qué hacen los ejércitos, mis hermanos? ¿Cuándo son enviados los ejércitos? Cuando hay guerra, ¿no es cierto? Y Dios está enviando a su ejército de ángeles que se hacen visibles para estos pastores. Pero este ejército poderoso de ángeles no viene a destruir a estos pastores. Viene a cantar un himno de paz. Viene a cantar un himno de paz. Esto es el evangelio, mis hermanos. Cuando tú merecías que Dios enviara a su ejército a destrozarte, Él envió a su ejército a cantar un himno de paz. Tú puedes tener paz con Dios. Tú puedes tener paz con Dios. Tú te puedes reconciliar con Él. ¿Eres enemigo? Pero no tienes que seguir siendo enemigo de Dios. Tú puedes estar en paz con Él. Puede haber una reconciliación total y absoluta con tu Creador. Ya no más división. Este ejército viene, mis hermanos. Imagínense esos pastores. Han vivido su vida viviendo como malhechores, con la peor de las reputaciones.
Y miran este ejército de ángeles y me imagino yo lo que ellos pensaran. Vamos a ser destruidos. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que tenemos un creador y que nuestra vida le pertenece a Él. Y Él envía a su ejército hacia nosotros. Pero el ejército canta un himno de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ya tú puedes estar en paz con Dios a través de este niño que está allá en Belén. Tal vez tú dices, bueno, pastor, mira, como que paz con Dios. Qué bueno que tengo paz con Dios. Pero saben, ser enemigos de Dios es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Yo creo que vayamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Nahum, en el versículo 1. Nahum está después de Jonás, Miqueas, ahí está Nahum. En esos libros pequeñitos y casi desconocidos entre nosotros. Yo quiero que prestemos atención a estas palabras en Nahum capítulo 1, mis hermanos. La mayor parte de personas en este mundo piensan que es poca cosa ser enemigos de Dios. No tienen temor, no tienen miedo, no tienen ni idea de los que les espera por ser enemigos de Dios. Pero es cosa grave, seria, terrible ser enemigo de Dios. No hay nada peor que ser enemigo de Dios. Miren lo que dice Nahum capítulo 1, profecía sobre Nínive. Wow, Nínive me suena conocido. Sí, el profeta Jonás fue a Nínive 100 años antes de Nahum a predicar arrepentimiento. El pueblo de Nínive se arrepintió, ¿no es cierto?, por la predicación de Jonás, pero 100 años después habían regresado a sus andadas, habían regresado a su delincuencia, habían regresado a sus caminos lejos de Dios. Libro de la visión de Nahum, de Elcos. Miren el versículo 2 lo que dice. Jehová es Dios celoso. ¿Y qué dice, mis hermanos? Y vengador. Esta no es una descripción que tú vas a escuchar en muchas iglesias hoy. Esta no es una descripción que tú vas a escuchar en muchas iglesias hoy. Yo creo que en sus planes de lectura anuales de la Biblia le borran Nahum 1 y siguen con Nahum 2. Esto no es un tema que hace famoso al cristiano. Esto no es un tema que hace famoso al predicador. Jehová es Dios celoso y vengador. ¿De qué nos gusta escuchar más cuando pensamos en Dios? De su amor, ¿no es cierto? Dios me ama. Él nos ama. Y es cierto, Dios nos ama, pero su amor es un amor santo y un amor justo. Porque Dios no solo tiene una característica o un par de características. Él es un Dios completo, que todo el tiempo está demostrando todas sus características perfectamente. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga, toma venganza de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve ante su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Cuando Jehová, mis amados hermanos,
se da a conocer, los seres humanos tiemblan. Y tú puedes ver los encuentros entre las personas y Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y todos caían como muertos. El profeta Elías caía como muerto. El apóstol Juan caía como muerto. Porque nadie se puede resistir a la presencia, al poder, a la majestad de nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 6, hermano. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La respuesta a ambas preguntas es nadie. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, se parten las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. En otras palabras, él no necesitará 2 oportunidades para dar el merecido a sus enemigos. Con una es suficiente. Terrible, ¿no es cierto, mis amados hermanos? No es poca cosa ser enemigo de Dios, mi hermano, mi hermana. Pastor, pero en 2 días es Navidad. ¿Usted por qué viene a hablar de estos temas tan catastróficos? Amados hermanos, si no entendemos eso, no entendemos por qué vino Jesús. Porque tú merecías toda la ira de Dios cayendo sobre ti. Por tu maldad, por tu pecado, aunque no lo reconozcas. Aunque no mires tu pecado como gran cosa, tu pecado ha ofendido la santidad de un Dios eterno. Por eso el pecado merece un castigo y un juicio eterno, que solo el eterno Hijo de Dios lo podía pagar en la cruz. Escucha lo que dice, no lo busques. Escucha lo que dice Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No es cosa liviana ser enemigo de Dios. No es cosa liviana ser enemigo de Dios. No lo puedes tomar a la ligera. No lo puedes tomar a la ligera. Por eso predicamos el Evangelio, mis hermanos. Porque las personas que no han creído en Cristo Jesús son enemigos de Dios. Están lejos de Dios. Amados hermanos, lo que más me gustaría decirte a ti es que todo va a estar bien con tus hijos que no son creyentes. Pero esa no es la verdad si ellos no están en Cristo, mis hermanos. La verdad si ellos no están en Cristo es que están separados de Dios, son enemigos de Dios y aparte de Cristo no hay esperanza para ellos. Yo he llorado con algunos de ustedes, mis hermanos, que me dicen con lágrimas que su papá, que su mamá no son creyentes. ¿Saben por qué he llorado? Porque son enemigos de Dios y si no se arrepienten y no confían en Jesús, estarán condenados bajo la ira de Dios por toda la eternidad. No es algo ligero ser enemigo de Dios. En la carta a los Hebreos, el escritor dice que Dios es fuego consumidor y que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a regresar a Lucas, capítulo 2, mis hermanos. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Recuerdan que les dije que significa la palabra huestes, mis hermanos? Es un ejército. Este es el ejército de Dios. Invencible ejército de Dios. Nadie puede contra este ejército de Dios.
Pero este ejército viene a cantar un himno de paz. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amado hermano, ¿captas tú la importancia de que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús para reconciliarte con Dios? Éramos sus enemigos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5 que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y por nosotros mismos no podíamos arreglar nuestra situación. Pero Dios envió a su Hijo Jesús a vivir una vida en humildad, a vivir una vida santa, perfecta, e ir a la cruz siendo sustituto por pecadores que confían en Él. Y a través de Él, tú y yo podemos estar en paz con Dios. Cuando nosotros pensamos en que Cristo vino para ponernos en paz con Dios, para reconciliarnos con Dios, mis hermanos, no es cosa ligera, no es poca cosa, porque ser enemigo de Dios es algo terrible. Pero Jesús, como profetizó el profeta Isaías, es nuestro príncipe de paz. Es nuestro príncipe de paz. Y hoy tú y yo estamos reconciliados con Dios porque Jesús nació, vivió una vida perfecta y fue a la cruz. Mi hermano, que ese sea nuestro gozo en esta temporada, ¿no es cierto? Al mundo paz, nació Jesús para traer paz entre nosotros y Dios. Y una consecuencia de esa paz entre nosotros y Dios es que nosotros podemos tener paz con nuestro hermano, con nuestro hermano, con nuestra esposa. Puede haber paz entre esposos porque ya tienen paz con Dios. Puede haber paz en el hogar con los hijos porque esa familia ya conoce lo que es tener paz con Dios. Eso lo logró Cristo Jesús por nosotros. ¿Cuántos estamos agradecidos, mis hermanos? Yo les pido que me acompañen a ir delante de Dios en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Qué terrible, Señor, qué terrible es ser enemigos de Dios. Qué terrible es estar separados de Dios y en enemistad contigo. Pero hoy nosotros, un grupo de tus hijos, hemos venido, Señor, y estamos agradecidos eternamente porque enviaste a Jesús, Señor, para quitar esa enemistad, para romper ese obstáculo que nos separaba de ti. Gracias, Señor, porque en tu gran amor y en tu gran misericordia y en tu gracia y en tu infinita paciencia, Dios, llegaste a nosotros y nos salvaste a través de tu Hijo Jesús. Señor, hoy nos gozamos en eso. Hoy celebramos que Cristo Jesús nació porque Él es nuestro príncipe de paz. Ese pequeño niño que nació ahí en Belén vino a ponernos en paz contigo, Señor. Y estaremos agradecidos por toda la eternidad, Padre, por toda la eternidad. Mientras llega ese tiempo en el que estemos contigo y veamos a Cristo cara a cara, Señor, te queremos pedir que tú nos uses para predicar este evangelio de la paz contigo. Señor, te pedimos con carga en nuestro corazón por nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, hijos, hijas que no te conocen, Señor, que están lejos de ti y que su única esperanza es Cristo. Te pedimos que tú los salves, Señor, y que nos uses a nosotros para llevarles ese mensaje del príncipe de paz. Padre, te bendecimos a ti, te damos toda la gloria por la obra de Cristo Jesús. Mientras seguimos así en esta actitud de oración, mis hermanos, yo quiero hablar contigo que estás aquí hoy, que tal vez has llegado
y no te habías visto como enemigo de Dios, como enemiga de Dios. Ser enemigo de Dios o enemiga de Dios es algo terrible. Es lo peor que puede haber. Pero como escuchaste hoy, y Dios te ha dado esta oportunidad de escuchar, Cristo Jesús vino para reconciliarte con tu Creador. Yo te quiero rogar hoy que tú recibas este regalo de la salvación y que vengas a Cristo, que abraces a Cristo, que te apropies de Cristo. Es más, tal vez tú llevas años visitando la iglesia y nunca te has entendido como enemigo de Dios, enemiga de Dios. Y hoy Dios ha traído este mensaje a tu corazón para que tú entiendas tu necesidad de ser reconciliado con Dios. ¿Cómo puedes ser reconciliado con Dios? La Biblia te manda a arrepentirte de tu pecado y a creer en la obra de Jesús. Puedes decirle a Dios, en tus propias palabras: Dios, me arrepiento de mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco mi rebeldía contra ti, pero hoy recibo estas buenas noticias de que Jesús es mi Salvador y en Él yo tengo paz contigo. Si eso es así, yo te ruego que tú te acerques con alguien que te pueda guiar más exactamente en este camino de seguir a Cristo. Te puedes acercar conmigo y que este tiempo de fin de año sea un tiempo para ti de gozo y de celebración, porque ya no eres enemigo de Dios o enemiga de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la obra de Cristo. Gracias porque Él nació, Señor, hace más de 2000 años y hoy celebramos que Cristo Jesús nació. Hoy celebramos que nuestro príncipe de paz vino a la tierra, se hizo hombre y llevó a cabo su obra perfecta en la cruz. En su nombre oramos y te agradecemos. Amén.